Los contratos leoninos de los 9 hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a 6 consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también el de Olegario Vázquez Aldir, dueño del grupo Imagen, y el de la familia Servitje, del grupo Bimbo. En el primer caso, la empresa Guía más A tiene 2 contratos por 11.7 mil millones. En el segundo, Prodemex ostenta 3 contrataciones por más de 40 mil millones de pesos. Y en el tercero, Marnos con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son Ortiz Construcciones, en sociedad con Grupo Invex, con más de 21 mil millones, las españolas SACIR, 12.5 mil millones, y Acciona, 3 mil millones. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los 9 nosocomios es de 1.789%, pues aunque valen apenas 5.200 millones, la Administración Federal está obligada a pagarles 93.817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña, bajo la figura de asociación público-privada, uno de los múltiples eufemismos de la propia privatización. Pues un tema, decíamos José Reyes, que ha generado mucha indignación. ¿Cómo es posible que prácticamente estos hospitales estén ya pagados? Si se pagara realmente su costo, ya está cubierto y resulta que se tiene que pagar pues entre 16 y 20 veces más. Es impresionante este tipo de esquemas que se generaron para asegurar que recursos públicos se estuvieran desviando a negocios privados, algo que incluso pues ya ha tratado de suspender el actual gobierno, pero hay contratos firmados, hay una negociación, digamos, también en puerta, pero qué bueno que se den a conocer estas informaciones, porque así es como prácticamente estaba orientado todo el presupuesto de egresos de la Federación en los sexenios anteriores. Todo el presupuesto orientado prácticamente a hacer negocio y a, pues prácticamente, decíamos, desviar recursos hacia bolsillos privados. José Reyes. Así es, Osimo, escandaloso, pues, este gran volumen de recursos públicos que se están pagando de manera irregular, podríamos decirlo, pues obligados, sobre todo por los contratos supuestamente público-privados, una figura que surgió precisamente en la época la última etapa del neoliberalismo para entregar toda la infraestructura y grandes cantidades de dinero pues a las empresas privadas. En este caso estamos hablando pues de 3 expresidentes haciéndole el favor a un cuarto, Fox, Calderón y Peña, haciéndole favor a Salinas de Gortari y a su cuñado, que son los que se llevan la mayor tajada en este fenómeno de la concesión de hospitales. Cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y dueño de el grupo Imagen, este conglomerado de medios de comunicación, de televisión, periódicos y redes sociales, empresarios expertos que hacen pan, en hacer pan también el caso de Bimbo, y en especular financieramente, así como transnacionales españolas, son los beneficiarios de contratos leoninos que el gobierno de López Obrador busca ahora renegociar. Esto lo ha señalado también en algunas ocasiones en la mañanera, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorables e injustificables, ha dicho el presidente. Sin embargo, los 6 consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro, 9 hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así es, tenemos un primer corte de cuando el presidente de la República anunció esta situación, esta renegociación que está buscando el Ejecutivo Federal con respecto de estos hospitales. El presidente de la República pues no identificó en ese momento a quiénes eran los dueños de estos negocios, pero tenemos este primer corte donde el presidente de la República pues sí se refiere a que hay algunos integrantes de los medios de comunicación y también en el caso de los Gerard en los contratos leoninos. Veamos. Conservadores y salinistas. ¿Quiénes hacían los negocios en el sector salud?
los negocios más jugosos en el sector salud, entre otros los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construyen hospitales que cuestan 1,000 millones y recibieron contratos para que se les paguen por ese hospital, que les pague por un hospital de 1,000 millones, 20,000 millones, así como se los estoy planteando? Los dueños de la televisora donde está Ciro, igual. El dueño de el financiero construye o reconstruye, porque hasta lo inauguró, creo, Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales. Entonces, cuando ya no se permiten estas cosas, se ponen enfurecidos. Y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte. Ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos. El presidente de la República a robar a otra parte. Es que en efecto se trata prácticamente de un robo. En el sentido, ya decíamos, se ha cubierto la totalidad del costo de estos hospitales y México tiene que seguir pagando miles de millones de pesos porque así se firmó este esquema durante los gobiernos de Fox, Calderón y también de Peña Nieto. Indignante porque además se trata de un asunto muy sensible para la propia población, de la salud. Estaban prácticamente lucrando con la salud. La salud, un derecho, les servía a ellos de pretexto para llevar grandes cantidades de dinero, todavía lo siguen haciendo, grandes cantidades de dinero a sus bolsillos. En este segundo corte de esta revelación que haría el presidente de la República el pasado 13 de septiembre, se refirió a cómo ellos mismos mandaron decir que se negocie la tarifa y veamos lo que ha respondido el propio gobierno de la República. Que ellos preferirían, me dicen, y de una vez aprovecho, ¿no?, para mandarles el mensaje, dice que negociemos una disminución en la tarifa. No, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho. Pues vemos cómo precisamente están tratando todavía de seguir lucrando. Han sido ya pillados, han sido ya, digamos que, pues tomados con las manos en la masa, como coloquialmente se dice, y pues tal vez en vez de llegar ya a una negociación, retirarse, ya ganaron mucho dinero de manera ilegítima, pues ya retirarse. No, ellos prácticamente quieren seguir haciendo valer estos contratos firmados de manera muy desventajosa para el erario durante los sexenios anteriores. Por ello, el presidente de la República dijo que no es decirles que se les cancela el contrato, no vamos a expropiar el hospital, es con el avalúo de la compra como el gobierno federal, es decir, de manera pues justa, pagando lo que realmente valen estos hospitales, cómo se podría llegar a un acuerdo. Escuchemos. Y a ver si nos mandan los avalúos que hicimos, porque les estamos proponiendo, además en muy buenos términos, no es decir, les cancelamos el contrato. No. ¿Saben qué? Ya recibieron durante varios años
cantidades importantes. Ahora ya no queremos seguirte pagando año con año durante 20 años lo que está en el contrato, que es muchísimo porque es un contrato leonino. Ya cambiaron las cosas. Cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió. Ahora los predilectos, los hijos predilectos, pues son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada. Vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, y te lo pagamos. Y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio y te lo pagamos ya en efectivo, no en abono, chiquitos. Si te lo pagamos y quedamos como amigos y en santa paz. Pues ahí están las palabras del presidente de la República en torno al llamado a los empresarios que se aprovecharon de la coyuntura política para hacerse de multimillonarios negocios, lo cual por supuesto genera primero la duda de que acepten, incluso con el avalúo, que se pueda hacer de manera independiente, toda vez que pues les genera múltiples ganancias. Los 9 nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, incluso de forma indebida, toda vez que los avalúos ordenados por el presidente demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1,789%, pues aunque apenas valen 5,542,182,000 pesos, el gobierno federal está obligado a pagarles 93,817 millones de pesos en 25 años. Aquí está pues precisamente la gallina de los huevos de oro en los inmuebles que pues, ha dicho el presidente que pues no va a expropiar. Sin embargo, basta con que diga que no va a expropiar, también él como un mensaje subliminal de que les manda decir que o negocian o realmente tendría que pasar a la expropiación, toda vez que se trata de hospitales de utilidad pública. Socio. Así es, José Reyes, pues bien has dicho, hospitales de utilidad pública. ¿Cómo es posible prácticamente desde el erario construyendo hospitales en realidad privados? Porque a ellos estas empresas solamente pues tenían un esquema para seguir obteniendo recursos bajo el supuesto de construcción de hospitales de carácter público. Este esquema ha sido tan abusivo y ventajoso que el costo real, decíamos, de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles año con año una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en 6 casos, el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadín. Es decir, ni siquiera puso dinero el empresario o esta gran empresa privada, porque los recursos los puso el Banobras o Fonadín. Entonces, ¿a razón de qué se les tiene que pagar a estos empresarios privados? Pues decíamos, José Reyes, un esquema realmente muy escandaloso, un esquema similar al que Genaro García Luna hizo para extraer recursos del erario mediante empresas que tenían que ver con el ámbito de la seguridad. Pues aquí lo vemos para empresas que tienen que ver con el ámbito de la salud, José Reyes.
Así es, Sósimo, y bajo el esquema de asociaciones público-privadas, pues a pesar de esta oferta que ya han negado en una primera instancia, y ellos, al contrario, han respondido que prefieren renegociar los montos, pues para seguir viviendo del erario público. Hay que decir que, pues definitivamente se trata de una decisión presidencial para combatir el influyentismo de estos empresarios que crecieron al amparo del poder presidencial de Fox, Calderón y Peña Nieto. Y ya entrando en materia, Sósimo, hay que decir que pues las contrataciones se encuentran, por ejemplo, con la empresa promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura, Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real, y la compañía constructora y edificadora GIA más A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con el Banco de México, con información del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, en la lista de empresas beneficiadas también están las españolas Sarir y Acciona, las empresas Marnos, de la empresa Servige, Ortiz Construcciones y Proyectos y el grupo Invex. Pura fina persona, Sósimo, vinculada precisamente al poder y que han hecho crecer precisamente estos oligopolios amparados por los presidentes de la República. Algo pues que venía ocurriendo prácticamente desde la época de Miguel Alemán, el cachorro de la Revolución. Y estas personas a las que te refieres, José Reyes, pues son invariablemente también parte de este grupo de la población que está en contra de los programas sociales, que dice que no es posible que del erario se estén financiando pues en lo que en realidad son derechos, sobre todo de pensión, por ejemplo, para los adultos mayores, por ejemplo, los apoyos a las madres solteras, apoyos a los estudiantes de escasos recursos, y ellos critican este dinero, señalando que se trata de derroches, pero vemos que nada dicen de los, eso sí, derroches que van a parar a sus negocios, que van a parar a sus manos. Impresentable este tipo de personajes que critican aquellos programas sociales, pero que al mismo tiempo los vemos metidos en estos esquemas de traslado, un mero traslado de dinero público a sus propias cuentas privadas. Es indignante, decíamos, por donde se le vea a este asunto. Y ya entrando también en materia, José Reyes, sobre los hospitales, los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan solo el pago anual de este 2023 asciende a 5,651 millones de pesos por estas contrataciones, monto que supera en 400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo. El valor máximo de los 9 hospitales apenas asciende a 5,242,182,000 pesos. Es decir, con lo que en un solo año les destina el gobierno federal ya están pagados. Por eso decíamos muy, muy indignante, José Reyes, porque además estos recursos de no lograr una renegociación, pues se tendrían que estar pagando, José Reyes, ya habíamos señalado hasta todavía 25 años. Así es, Sósimo. Lo grave de esto, por supuesto, es que también estamos hablando de que en esta asociación público-privada, en realidad se trata de hospitales públicos, es decir, estamos hablando de que 2 de esos hospitales pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, 4 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y 3 a la Secretaría de Salud. Es decir, hay que decir pues que aquí que han argumentado los empresarios y los políticos que de manera mañosa consiguieron estos contratos público-privados para hacerse precisamente, para seguir viviendo como sanguijuelas, seguir chupándole la sangre al erario, de acuerdo con el gobierno federal. El primer hospital, por ejemplo, el Hospital General Regional de Tapachula, en Chiapas, se hizo un contrato que benefició
a las empresas promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura de de Vázquez Aldir, y a Infraestructura y Gel and Car, representadas por José Manuel González Hernández. El monto total de este contrato es de 17,364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo, de acuerdo con el avalúo, apenas asciende a 603,107,000 pesos. Es decir, estimado audio oyente, ustedes vean cómo este solo ejemplo de 17,364 millones contra 603 millones. Es verdaderamente escandalosa la cifra y la comparación. Tan solo este año el consorcio que encabeza Prodemex cobrará 633 millones como pago anual por arrendamiento, es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo. Verdaderamente que la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones, y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en el caso de que los empresarios se resistan a vender la renta, el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios con cargo al presupuesto multianual autorizado, señala Banobras. Se tendrá que pagar hasta 2042, eso es 24 años de saqueo al erario nacional. Es verdaderamente escandaloso y abusivo, y por tanto, en una opinión muy personal, Sósimo, yo estaría por la expropiación por parte del gobierno federal. Así es, José Reyes, y pues si me apuras un poco, yo también me gustaría emitir mi opinión, pues no nada más sería incluso la propia expropiación, sino el que se les fincaran responsabilidades de carácter penal a los involucrados en este hecho, porque se trata prácticamente de un robo abierto que generaron estos empresarios por su relación con los presidentes anteriores. Y por supuesto que los presidentes anteriores también tendrían que ser llamados a cuentas por este hecho. Otro hospital, José Reyes, es el General de Zona de Bahía de Banderas en Nayarit. Está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. El contrato por 25 años, que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura and Healthcare, tiene un costo total por 15,161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372,176,000 pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas embolsarán más dinero de lo que vale, 585 millones de pesos. Pues de nueva cuenta, con lo que de renta tendrá que darles el gobierno federal, en realidad se paga la totalidad del propio hospital. Este nosocomio tiene una capacidad de 144 camas sensables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y 7 quirófanos. Pues indignante también este caso, José Reyes. Así es, Osimo, y como bien lo señalas, aquí, así a bote pronto, podríamos decir que se configuran varios delitos como tráfico de influencias, precisamente para que se les otorgaran esos contratos público-privados solo para cubrir precisamente el saqueo a las arcas públicas por parte de estos empresarios y estos políticos disfrazados de empresarios también. El tercer hospital se trata de la Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, del ISSSTE. Es el tercer negocio redondo de la iniciativa privada con una vigencia de 25 años, es decir, de 2016, 2 años que terminara el gobierno de Peña Nieto, al 2041. Imagínense, aunque el gobierno federal le costaría únicamente 212 millones de pesos adquirir la propiedad, está obligado a pagar un total de 5,085 millones por la renta en ese periodo. Tan solo este año se desembolsarán 304 millones de pesos por la renta, cifra que representa 91 millones de pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial. Es decir, a través de esta explicación pues que da este reportaje, nos damos cuenta de cómo los empresarios no solo han vivido generaciones enteras del presupuesto público, en el caso de los Vázquez Raña, que ahora su hijo, Vázquez Aldir, se ha apropiado pues
es el heredero de este emporio de hospitales, hoteles, y además de que tiene los hospitales públicos más caros del país, los hospitales Los Ángeles y los hoteles Camino Real, pues no se conforma y le dio un pellizco, según él, al erario público federal para hacerse de manera descarada de estos hospitales públicos, precisamente maniobrando y con el supuesto engaño, porque eso no es otra cosa que mejorar la infraestructura hospitalaria que ya estaba precisamente en ruinas. Hay que decir que estos hospitales fueron los únicos que les echaron el lente y el guante, como se dice vulgarmente, pues, en el argot policiaco, para poder hacerse de miles de millones de pesos. ¿Por qué no se fijaron en el resto de la infraestructura hospitalaria, que también quedó en ruinas y que quedó muchísimas hospitales, clínicas y demás en varios estados de la República abandonados? Es una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué solo se dirigieron a los mejores, a las clínicas regionales, hospitales regionales de primer nivel para hacerse? Y precisamente en unidades, en cabeceras, en capitales de los estados de la República. Pues precisamente porque quisieron asegurar precisamente el presupuesto, que de otra manera en los hospitales abandonados, en las lejanías, en las montañas, en las costas, pues, de México, pues no iban a recuperar esta inversión. No, y recordar, José Reyes, que sí, también ese es otro tema que se comentó ya al inicio del propio gobierno, la cantidad de hospitales y clínicas en obra negra que nunca se terminaron su construcción, y muchos de ellos prácticamente se pagó incluso a los privados para que los construyeran. Terminó en varios casos el propio pago, y en realidad estos negocios privados no concluyeron los propios hospitales. Y siguiendo con estos 9, José Reyes, que se construyeron, están en funcionamiento, pero que prácticamente ya se ha pagado varias veces por su propio costo, y gracias a este esquema que estos empresarios pudieron negociar con los 3 sexenios anteriores, pues se les sigue pagando, y se estarían pagando de concluir, digamos, de permanecer este esquema, pues incluso hasta 20 veces más que el propio costo que en realidad tienen. Nos referimos ahora a el cuarto hospital, este Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, administrado por el ISSSTE. En este caso, también fue financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura. Este nosocomio benefició a SACIR Concesiones y SACIR Concesiones México, filiales de la transnacional española SACIR, presidida por Manuel Manrique Cecilia, y a prestadora de servicios Al Encastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Treviño. Otra vez, entonces, ¿qué papel tenían estas empresas ahí si ni siquiera contaban con el capital? Porque pedían precisamente financiamiento a Banobras o al Fondo Nacional de Infraestructura, y resulta que de ahí lo obtenían. Por eso decíamos, solamente fue una triangulación de recursos y una triangulación transeccional, porque armaron este esquema para que incluso ahora que ya no gobierna el pripanismo, el gobierno federal mexicano tenga que hacer frente a estos compromisos firmados. Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1,128,694,000 pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público-privada lo obliga a pagarle al consorcio en un plazo transeccional de 25 años, de 2017 a 2042, 12,524 millones de pesos. Tan solo en 2023 la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62% del pago total por su adquisición. Pues sí, José Reyes, otro caso de saqueo escandaloso. Lo grave también, Sósimo, de todo este fenómeno que estamos comentando, de este reportaje de Nancy Flores, radica también en que pues administran solo los recursos públicos que les otorga el gobierno federal, pero no están obligados a prestar los servicios médicos. Eso se los dejan pues a el ISSSTE, en este caso que nos comentas. La unidad, el hospital número 5, vamos con él.
La unidad que sustituye al Hospital General Dr. Aquiles Calle Ramírez en Tepic, Nayarit, también administrado por el ISSSTE. Este se benefició mediante un contrato a Ortiz Construcciones y Proyectos, que encabeza Juan Antonio Carpintero López, Invex Grupo Infraestructura, que dirige Jorge Zapata Alvarado, Invex Infraestructura Salud y Corporativo Hospitales. En este hospital, en este caso, el avalúo revela que máximo que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones de pesos. Sin embargo, está obligado a pagar 21,471 millones de pesos. Esto es verdaderamente incalculable e insoportable e inadmisible, toda vez que esta unidad médica está obligada mediante el contrato por un periodo de 23 años, de 2017, un año antes de que Peña Nieto dejara el poder, a 2040. Es decir, cuando ya ni siquiera van a vivir estos empresarios y le dejarán a su herencia, a sus hijos y a sus socios que invirtieron precisamente en este pingüe negocio, el beneficio de estas inversiones que han hecho, socio. Es que sorprende, José Reyes, pues no solo la propia ambición, sino también el cómo estaba de rodillas el Estado mexicano y prácticamente pues aceptaba estos condicionamientos de los propios empresarios, probablemente por alguna complicidad que tendría algún carácter económico para los funcionarios de estos sexenios, pero me parece que también es una claridad de cómo estaba totalmente vulnerable el propio Estado mexicano, sometido a estos grandes empresarios. Otro hospital, el sexto de ellos, el Hospital General de Villahermosa, Tabasco, también a cargo del ISSSTE. Este proyecto otra vez fue financiado por Banobras y o el Fonadín, que benefició a Prodemes de Vázquez Aldir y a Infraestructura and Healthcare con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8,344 millones de pesos por este hospital durante 23 años, de 2017 a 2040, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515,630,000 pesos. En este año 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4% del valor máximo, José Reyes. Así es, Osimo. A nuestro auditorio podemos sugerirle que consulten en nuestra página, hay una tabla ahí que puede expandir y observar el cuadro comparativo de los 9 hospitales que se están negociando con los distintos rubros que representa, tanto desde el punto de vista de lo que realmente valen negociar con ellos de acuerdo con los avalos y lo que piden los empresarios, so pena por supuesto de seguir dando lata hasta que caiga la expropiación antes de que termine el gobierno de López Obrador. Es el caso del 7º Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Bicentenario 2010, que regentea la Secretaría de Salud, que data desde la época de Felipe Calderón y que benefició a la empresa Marnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje, también consejeros del grupo Bimbo, esta empresa transnacional con presencia en varios países, incluso en China, ha llegado a penetrar. Es decir, que además de estar totalmente, digamos, sobrados de recursos, de dinero, por precisamente la expansión de estos negocios como Bimbo, no les es suficiente seguir viviendo del erario público como viles pirañas que se han apoderado precisamente utilizando sus relaciones públicas con el presidente Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Fox. Hay que decir que, por supuesto, toda esta maraña y esta lista de propiedades que dejaron, pues, de esta manera, mediante contratos públicos privados, pues, tienen su origen precisamente en Carlos Salinas de Gortari y sus antecedentes en Miguel de la Madrid, que ellos ya habían venido precisamente proyectando este fenómeno que decían ellos que con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, pues despuntaría toda la industria nacional y con ello traería beneficios a los más necesitados. Toda una falacia porque quienes
resultaron beneficiados fue solo un puñado de empresarios y políticos que se enriquecieron y viven al amparo del poder, en detrimento de miles, millones de mexicanos que viven en la miseria y en la pobreza extrema. Sósimo. Así es, y el octavo hospital de esta lista de 9 es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo, administrado por la Secretaría de Salud. Se trata del proyecto más antiguo porque se adjudicó en el sexenio de Vicente Fox allá por 2005 y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona, que preside José Manuel Entre Canales Domecq. Si se comprara en este año este hospital, el erario de la nación pagaría 587,660,000 pesos. No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3,131 millones de pesos. Otro caso también indignante, José Reyes. Finalmente tenemos el hospital, datos de este hospital número 9, Sósimo, que pues, 8, perdón, en el 9, que... es el hospital 9. Ah, sí, perdóname. Tenemos el Hospital 9 de la Regional de Alta Especialidad Iztapaluca y Unidad de Apoyo de la Secretaría de Salud. Vamos a pedirle al auditorio que con más calmita vea este reportaje y observe los detalles de cada uno de los 9 hospitales que se están describiendo en él, toda vez que resulta precisamente ignominioso para las arcas públicas de la nación y ofensivo precisamente para la pobreza del país, y vean cómo en cada uno de ellos, pues, no solo a empresarios nacionales, sino que el presupuesto, por supuesto, alcanzaba para beneficiar a las empresas extranjeras, y pues valga precisamente el abuso sexenal de Peña Nieto, tendrían que ser precisamente empresas españolas, lo mismo que Felipe Calderón, quienes actualmente, ¿dónde viven? Pues viven en España. Favor con favor se paga en medio de la corrupción, precisamente, que una vez que entró López Obrador al gobierno, pues se les empezaron a caer estos negocios y tuvieron que incluso aguantar el golpe económico, porque pues lo demás ha sido, digamos, parte de la parte que tiene que ver con el andamiaje que ha construido López Obrador, en el que ha dicho pues que en parte de eso, que España no ha pedido perdón por todos los ultrajes que cometió en la conquista. Pero desde entonces pues han ya transcurrido que más de 300 años de despojo y de abusos, y siguen lacerando pues al pueblo de México a través de este tipo de contratos. Los invitamos a leerlo con más calmita en nuestras páginas de YouTube. Con respecto del Reino de España, José Reyes, son más de 500 años precisamente de este despojo cuando cayó la Gran Tenochtitlan en 1521. Después vendría, por supuesto, la independencia que conmemoramos en estas fechas. En 1810 el inicio de la guerra y en 1821 precisamente la consumación de la independencia, pero como bien comentas, pues los negocios de ellos aquí han estado, no se han ido, y a veces se encuentran en determinados periodos con determinados gobiernos pues los mecanismos para seguir extrayendo riqueza de este país. En este caso, decíamos, durante el periodo neoliberal, pues no solamente con la cuestión de los energéticos, sino también lo que se está documentando y que tiene que ver con los hospitales. Recordar también, José Reyes, que esta información en un inicio pues fue hecha pública esta situación por el presidente de la República en la conferencia del 13 de septiembre pasado, y también vemos el propio papel de la mayoría de los consorcios privados de comunicación, pasando de noche, haciendo como que no se enteraron de este gran desfalco a la nación, y que decíamos, pues sí, indigna mucho, porque revela el tipo de proyecto de país que, si es que se le puede llamar así, que pues mantuvieron durante alrededor de 40 años, prácticamente los años del neoliberalismo, y que ahora buscan restaurar, me parece que hasta este momento con muy poco éxito, pero que buscan restaurar precisamente el pripanismo, un modelo de asociaciones público-privadas que no es otra cosa que el trasladar recursos públicos a intereses privados.